Buen día, me presento, soy Micaela Oro, soy estudiante de la Universidad Nacional de La Rioja, pertenezco al primer año de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación, sede Capital, y a través de este video, desde la Cátedra de Seminario de Competencias Básicas para la Educación a Distancia, explicarles las consignas de este trabajo, que una de ellas fue elegir una IA. Yo elegí el ChatGPT, que es una IA muy conocida actualmente, en donde yo tenía que solicitarle a esta IA un análisis e informe de este libro que ya hemos venido trabajando. El libro se llama Historia Secreta de la Argentina, es escrito por el economista Iván Callino, en donde él nos cuenta más o menos que Argentina fue víctima de su propio estado profundo. Cuando hablamos de estado profundo, hablamos de una red de intereses que ha sido, digamos, provocada o creada por grandes empresarios, por sindicalistas, por políticos cortoplacistas y burócratas, quienes ellos mismos han impedido el desarrollo de un país próspero como Nueva Zelanda o Australia. Bueno, este libro tiene una estructura que está dividida en capítulos, ¿sí? Habla el primer capítulo de el poder del círculo rojo y la transformación en un estado corporativo. Habla del deterioro institucional y económico del siglo XX. Habla de un enfoque liberal, de las críticas al peronismo, al kirchnerismo y al populismo en general, y también de la comparación con países que adoptaron modelos a libre de mercado. Yo aquí hice un cuadro comparativo en mi compu, en donde, bueno, acá Cashino nos muestra las interpretaciones que él tiene con la época y los eventos, ¿sí? Por ejemplo, en la década del 1930 y el 1940, ahí es donde comienza el proteccionismo y el estaticismo. Luego tenemos el peronismo, que es del 1946 en adelante, en donde la Argentina llega a un punto de quiebre, en donde hay estatización, inflación, controles y la caída institucional. Luego está el 1975 al 1990, que es la historia negra de la Argentina, en donde están esos 5 eventos devastadores, que es el Rodrigazo, el golpe de Estado, la crisis de los 80, las Malvinas y la hiperinflación. Luego tenemos el neoliberalismo de Menem, es en 1990, en donde es una valoración positiva de reformas pro mercados que son limitadas. Luego está el kirchnerismo, en donde el kirchnerismo es del 2003 al 2015. De ahí, bueno, empieza el populismo, los controles de aumento del gasto, la pobreza estructural. Y luego el macrismo, que es del 2015 al 2017, es el intento de revertir el populismo, que es la esperanza en repetir el modelo Reagan. Bien, yo a esta IA y siguiendo la consigna del profe, le he solicitado un informe sobre el libro, ¿sí? Es un informe crítico del discurso de Carriño frente, digamos, a todos esos hechos históricos que yo les había comentado. En primer lugar, tenemos una perspectiva política, en donde Carriño critica que la democracia argentina es como una fachada dominada por una élite parasitaria, que sería el Estado profundo, que es la que coarta la competencia y la libertad, ¿sí? Dentro de esa perspectiva política también nos encontramos la realidad histórica, en donde la democracia argentina fue inestable. Pero el concepto de un estado profundo permanente como conspiración sistemática es más una hipótesis ideológica de una descripción empírica aceptada por la historiografía convencional. Luego tenemos la segunda perspectiva económica,
es en donde Carriño tiene un diagnóstico. Él culpa al deterioro económico, la inflación, el déficit fiscal, la alta carga positiva, los controles de los precios y el gasto público elevado, ¿sí? Dentro de esa perspectiva también está la evaluación crítica, que muchos economistas reconocen los problemas que se señalan, pero también advierten las liberaciones abruptas, como los 90, que se produjeron altos costos sociales. También tenemos la comparación con Australia, en donde omite diferentes estructuras como recursos naturales, la densidad poblacional y el contexto geopolítico. Luego tenemos la tercera perspectiva, que es la perspectiva social, en donde Carriño sostiene que el populismo multiplica pobres y promueve dependencia estatal, ¿sí? En donde él tiene un análisis histórico comparativo, en donde dice que es cierto que el populismo argentino generó distorsiones económicas, pero también amplía derechos laborales y sociales también. Y también nos dice que países como Chile y Perú, Perú y Colombia, redujeron la pobreza con políticas mixtas, no puramente liberales. Luego tenemos las comparaciones de informes que en el primer trabajo práctico también se lo solicitó, si bien, en el primer trabajo práctico hemos trabajado 2 libros, pero hicimos más hincapié en lo que es Historia Secreta de la Argentina, en donde yo en ese trabajo había puesto como a modo de informe, a modo de conclusión, había puesto que la historia secreta de la Argentina me pareció interesante porque plantea una mirada diferente sobre los problemas que vive actualmente en nuestro país. Carriño habla del estado profundo, que es lo que yo más o menos les había explicado anteriormente, quienes habían provocado ese estado profundo, eh, que obviamente son sindicalistas, grandes empresarios, que son los que influyen en las decisiones importantes sin haber sido elegidos por la gente. Esto, bueno, por ahí hace pensar que muchas veces los verdaderos responsables de estas crisis que uno vive, que uno padece, ¿no? No son solo los gobiernos, sino quienes también manejan el poder desde las sombras. Eh, También con mi informe actual, yo había puesto en este trabajo que considero que está mucho más amplio, ya que también hablo de las distintas perspectivas que en mi trabajo anterior no las había puesto, que una de ellas, de esas perspectivas políticas, como lo había explicado anteriormente, es la perspectiva política, que es en donde Carriño critica que la democracia es una fachada dominada por una élite parasitaria. Bien, por otra parte también nos encontramos con la perspectiva económica, en donde Carriño, a través de un diagnóstico, visibiliza un deterioro económico, que es la inflación, el déficit fiscal. Y por último, la perspectiva social, que habla de que el populismo multiplica pobres y promueve esa dependencia estatal. Es más o menos lo que yo había comparado, lo que yo amplié más de mi informe anterior. En esta última parte del trabajo y de este video he realizado un cuadro con las diferencias y las semejanzas entre ambos informes. Como semejanzas tengo que el tema central compartido es en donde ambos informes abordan el libro Historia Secreta de la Argentina y su visión crítica sobre los problemas actuales que vive el país. Luego tenemos el reconocimiento del estado profundo, que en ambos casos se toma como eje la idea de que el poder real no solo en el gobierno, no es tan solo del gobierno, sino que también en actores ocultos o fácticos, ¿bien? Luego tenemos una actitud crítica, en donde los dos informes demuestran una postura reflexiva frente al discurso del autor, es decir, que no se repiten sus ideas literalmente, sino que se las buscan analizar, ¿bien? También está, por otro lado, la preocupación por la realidad nacional. Tanto en el informe anterior como en el actual, se buscan entender el interés por las causas profundas de las crisis argentinas,
Bien, más allá de las explicaciones simplistas. Luego tenemos las diferencias, que yo acá las he separado en otro cuadro, eh, que acá tenemos como aspecto el enfoque, que en mi informe anterior es más general y más reflexivo, centrado en una idea, que es el estado profundo, perdón, y en mi informe actual es más estructurado y analítico, donde yo ya hablo de las perspectivas que nombré anteriormente, que son las sociales, las políticas, las económicas. Luego tenemos la profundidad del análisis, que en mi informe anterior es mucho más personal, que es más basado en impresiones, y en mi informe actual es más profundo y argumentado, que compara, por ejemplo, el discurso del autor con la realidad histórica, que está bueno. Después, el uso de las perspectivas es en donde no se separan explícitamente las dimensiones del análisis, ¿no? En cuanto a mi informe actual, se divide en tres dimensiones claramente diferenciadas, que fueron las perspectivas. Luego tenemos el uso la evaluación crítica, en donde se sugiere una reflexión, pero sin contrastar con datos o con otras posturas académicas, que es eso lo que yo había puesto en mi informe anterior. Y en mi informe actual es en donde presenta una evaluación crítica de cada punto, con referencias implícitas a debates históricos y económicos. Y en cuanto a mi lenguaje, en mi informe anterior es más coloquial y más directo, con una opinión personal visible. Y en este informe es más formal y académico, con mayor objetividad en el análisis. Este fue mi trabajo, espero les haya gustado este video, y muchas gracias por su atención.